compañero Antonio Rivera es un periodista, investigador excelente que vive en Guerrero y que conoce muy bien lo que está pasando ahí, aunque también conoce lo que está pasando a nivel nacional. Nos encontramos hace el cafecito en la vida profesional hace más de 25 años, entonces vino especialmente para estar en esta charla y podamos abordarla desde dos puntos de vista, ¿no? De lo local a lo nacional, y yo me propongo abordarla de lo internacional a lo nacional. Yo tengo algo más de medio siglo como periodista y en los últimos años me he especializado precisamente en cuestiones de criminalidad organizada, todo lo que tiene que ver con el actuar de los grupos delictivos, que algunos dicen, hay un título de un libro que dice los cárteles no existen, o sea, para no hablar de cárteles, de grupos criminales y todos los delitos que están relacionados. Ahí tenemos desde desplazamiento de población, hay mexicanos que ya no pueden vivir en su lugar de origen porque los lanza hacia afuera la violencia misma del lugar. De eso poco se habla en México, pero para mí es el problema que viene, el problema de los más grandes que se van a presentar en los próximos meses y años. El tema de la extorsión, control territorial, vacíos de poder, rutas del narco que son intransitables para un ciudadano común y corriente. Bueno, decía yo que iba a empezar con una visión más global, justamente diciendo que el tráfico de drogas es un problema que rebasa con mucho las fronteras de un Estado y de la propia República Mexicana y del propio continente americano. Es un tema global, es una situación de grandes capitales que se obtienen a través del tráfico ilícito de drogas prohibidas, todavía prohibidas, porque algunas van rumbo a su despenalización, y este enorme flujo de capitales hace que se muevan incluso las economías en el mundo, y los bancos que han quebrado se han salvado muchas veces gracias a estos dineros de lavado, dineros obtenidos ilícitamente. Dice el escritor italiano Roberto Saviano, un escritor que por denunciar a las mafias anda huyendo por todo el mundo y trae unos 12 guardias personales que lo cuidan día y noche. Dice Roberto Saviano que no se podría entender el salvamento de la crisis económica, de la economía de Italia, por ejemplo, sin el dinero del cártel de Sinaloa. Que no se podía entender el salvamento de muchos bancos europeos sin el dinero del cártel de Sinaloa. Y les voy a decir por qué él hace esta afirmación. Porque resulta que en una investigación que hizo un experto que trabajó en el banco llamado Wachovia Bank en los Estados Unidos, en solo 5 años aproximadamente, el grupo de Sinaloa, así se menciona, el grupo narcotraficante de Sinaloa, depositó en un solo banco de Estados Unidos, el Wachovia Bank, escúchenme la cifra, 378 mil millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Para que más o menos le echen un cálculo, es el tercio del Producto Interno Bruto en el momento en que se hizo esa investigación, hace unos 10 años. El tercio del producto de todo México, del Producto Interno Bruto. Entonces, eso en un solo banco de Estados Unidos. Y no estoy
hablando de lo que se depositó en el HSBC, que también lavó dinero del narco mexicano y por lo cual recibió una multa, me parece que de $2.500 millones. En cambio el Wachovia, un banco que ya no existe porque lo absorbió un gigante llamado Wells Fargo, el Wachovia recibió esa fabulosa cantidad de $378 mil millones. Se le investigó, se le confirmó que tenía nulos controles o muy laxos controles de sus ingresos, a sabiendas que era dinero ilícito y que venía de Sinaloa y de casas de cambio mexicanas. Bueno, se le impuso una multa terrible, $110 millones. O sea, menos de un punto porcentual de lo que lavó. Entonces, en esas condiciones podemos hablar de que hubo impunidad, y si hay impunidad, eso se va a repetir. Es decir, el dinero pues del narco mexicano obtenido en todo el mundo, porque Sinaloa está en más de 50 países, ¿no? Se lava en bancos de Estados Unidos, o sea, no está debajo del colchón. Y ese fenómeno es el que hizo decir a Saviano justamente que el salvamento de muchos bancos que quebraron en Europa se pudo hacer gracias al dinero de, no México, de Sinaloa, nada más. Tenemos otro dato que a ustedes les va a interesar. Alguien seguramente vio en estos días que ya sentenciaron al Vicentillo, a Vicente Zambada Niebla, joven mexicano, andaba en los 43 años, pero que fue capturado hace 10 y fue enviado a Estados Unidos. Él decidió firmar un convenio, o fue obligado a firmar un convenio, y él lo aceptó, con el gobierno de Estados Unidos, de declarar el modus operandi, cómo opera el cártel de Sinaloa, y declarando en contra de su compadre Joaquín El Chapo Guzmán, y declarando incluso en contra de su papá, que es Ismael El Mayo Zambada. Él aceptó hablar con su papá por teléfono y que los agentes de la DEA estuvieran grabando la conversación para poder ubicar, repito, la forma de operar de Sinaloa. La detención de Joaquín El Chapo Guzmán no hubiera sido posible quizás sin la colaboración del Vicentillo. Es su compadre y era su operador principal en todo el sur de Estados Unidos, porque la droga entraba por la vía hacia Los Ángeles, y de Los Ángeles se iba hacia Chicago, particularmente en aviones, en autobuses, en trailers, en automóviles, en submarinos que se construyen en Colombia. Entonces este operativo de capturar al Vicentillo le resultó muy bien en Estados Unidos, porque pudo capturar después al Chapo Guzmán. Solamente que ahora se botaron los papeles. El delator, el que está diciendo de qué manera opera su grupo criminal, ya fue sentenciado a solo 16 años. No le dieron cadena perpetua, que es lo que sería normal, pero en Estados Unidos lo normal no es normal. Ahí se negocia, un delincuente puede negociar con la autoridad para conseguir rebajas carcelarias, para conseguir que le pongan en prisiones más benévolas, no tan cerradas como la que estuvo el Chapo ahora durante el juicio, obtener beneficios para su familia, dejar una fortuna para que siga viviendo su familia por el resto de sus días y algunas generaciones más. Y a cambio de eso, al Vicentillo le obligaron a firmar, bueno, no le obligaron, firmó un convenio con los Estados Unidos, que yo tengo en su versión en inglés,
en donde está la cantidad que él acepta que le quiten. Aceptó que le quitaran a él, estamos hablando de un segundo, no de capo, sino en un lugarteniente, le están quitando 1.373 millones de dólares. 1.373 millones de dólares. Entonces, que nadie se espante de por qué los jóvenes admiran a esos personajes, quieren ser como ellos, no importa que, como se dice frecuentemente en el argot, no importa que vivir, no importa morir, vivir tres años como rey y no toda la vida de rey, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Los chavos, porque ven estos ejemplos en donde se logra evadir la persecución, finalmente salir millonario, joven y millonario, porque ya salió antes de los 50 y es multimillonario. Si puede entregar 1.273 millones de dólares, yo no sé cuántos más tiene, ¿no? Y los que tenga su papá, porque yo creo que actuaron en el entendido de que si alguien tiene que delatar al otro, pues dice la verdad y algunas mentiras y se libra de ser el testigo incómodo del cártel incómodo, ¿no? El juicio que se hizo en Estados Unidos al Chapo Guzmán llamó mucho la atención porque se descubrió que no era cierto, como quiso decir su defensa o sus abogados, que era un traficante menor, que era de las bases, no era el gran capo, porque esa fue la estrategia de la defensa y al final se demostró, con tanto testigo que se pasó por esos tribunales, se demostró que en efecto era el gran capo de las drogas en México. Incluso él se lo dijo, se le salió a decirlo en la entrevista que le hizo Sean Penn, cuando fueron Kate del Castillo y Sean Penn a la sierra y lo entrevistaron. Entonces el Chapo dijo, no hay nadie que mueva más droga en el mundo que yo. O sea, más cocaína, marihuana, metanfetaminas, drogas sintéticas, no hay nadie que heroína, que mueva más droga que yo. O sea, fue una confesión de parte y seguramente se arrepentirá toda la vida de haber presumido de esto, porque se lo sacaron a relucir en la corte de Nueva York. El Chapo me parece que cometió un gran error al no convertirse él mismo en testigo, colaborador, porque nunca aceptó su culpabilidad. Nunca aceptó en la corte, frente a los jueces, nunca aceptó ser el gran traficante que sí es. Y por tanto, jamás negoció como negoció el Vicentillo. Como negociaron los mellizos Flores. Son un par de mellizos más jóvenes todavía que el Vicentillo, que eran los operadores en Chicago del cártel de Sinaloa. Estos mellizos, Pedro y Margarito, se entregaron a la DEA y a las autoridades estadounidenses cuando aquí se pelearon dentro del cártel de Sinaloa contra los Beltrán Leiva. Entonces a ellos les exigían lealtad tanto los Beltrán Leiva como los que quedaron adentro del cártel. Pues entonces no podían dar lealtad a dos patrones, decidieron entregarse con todas sus familias a la DEA. Hay un libro por ahí que se llama Las esposas del narco. Si les interesa, les va a gustar, es un buen chisme. Cuentan las esposas, aparentemente ayudadas por algún escritor, cuentan cómo fue su vida a partir de que se decidieron entregar a Estados Unidos. Porque Estados Unidos entonces los oculta, los tiene en lugares sin acceso, les cambia de nombre. Si los transporta para algún operativo, se los llevan en transportes blindados, en fin, ya no tienen vida y ya no tienen nombre, se llaman de otra manera, ¿no? Me parece que ese va a ser el futuro del Vicentillo. Él también tendrá que cambiar de nombre y tal vez no regresar a México, tal vez gozar de su fortuna
en los propios Estados Unidos, pero este muchacho puede salir hasta dentro de 3 años. Es posible, 3, 4, 5 máximo, porque la sentencia se lo permite. Entonces, lo que estamos hablando de esto es como un combate con las armas del ejército o de las policías a los traficantes de drogas en México no sirve para terminar con el narcotráfico, porque casi siempre se prefiere ir sobre las cabezas, los líderes, aquí mismo estamos hablando de ellos, y no sobre las bases estructurales del narcotráfico. Tampoco se acostumbra en México quitarles el dinero. O sea, se capturan, se mandan a la cárcel, se extraditan y resulta que esos mismos personajes, por poner un ejemplo, Benjamín Arellano o Ciel Cárdenas Guillén, terminan en Estados Unidos y allá sí les imponen multas por 100, 150 millones de dólares y las pueden pagar. ¿Qué quiere decir eso? Que no se las quitaron en México, ¿no? Entonces, en México hay una guerra inútil en contra de los traficantes porque no va al fondo del problema. Por más capos que metan a la cárcel o por más objetivos que eliminen físicamente, que los maten, ¿sí? El tráfico continúa porque es un negocio que requiere no de un líder, requiere de una estructura que puede ser similar a la de una empresa. Quitan al gerente, viene otro, no hay problema. El actual líder histórico del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, él podría morir o ser encarcelado, capturado o extraditado, y eso no quiere decir que se va a acabar el tráfico de drogas. El grupo de Sinaloa funciona solito. O sea, hay personas ahí intermedias, lavadores de dinero, operadores, gerentes de rutas, gerentes de lavado, gerentes de compras. La cocaína que no se produce en México pasa por México. Entonces, cuentan una anécdota de unos agentes del FBI que se fingieron ser traficantes italianos y llegaron hasta el Chapo a través de un primo, hasta conversar con él. Tuvieron citas en Estados Unidos y en España previas antes de llegar hasta sentarse a la mesa del Chapo. Pero cuando lo hicieron, vieron que el Chapo tenía como asesores a un experto en finanzas, a un experto en rutas, a un experto en producción de Sudamérica, a un experto en ¿cómo se puede decir?, en embarques, ¿no? Dice, eran como sus gerentes para decidir, iban a poner a prueba una nueva ruta de tráfico de cocaína a través de España. Escogieron el puerto más al sur, el que está casi fronterizo enfrente de Portugal, en donde pasan anualmente 9 millones de contenedores en barcos. Por lo tanto, no hay capacidad técnica humana de revisarlos y pueden traficar. Por supuesto, esto fue informado, los del FBI pasaron todos los datos y capturaron a los traficantes y están en la cárcel. Pero aquí lo que importa destacar es cómo es el modus operandi. No estamos hablando del traficante de botas vaqueras, de jeans, camisas Versace, de lujo, sino de personas pensantes, inteligentes, buenos administradores, con un gran olfato para los negocios y que operan de manera internacional, que operan con grupos traficantes de otros países. Entonces, yo quería pintarles este panorama internacional que es el que genera cómo opera el tráfico de drogas en México. Y si me lo permiten, yo le pasaría la voz, el micrófono a Antonio Rivera, al amigo Antonio Rivera, para que él nos hable de esta otra parte
y ahí nos complementamos mutuamente en el camino. Muchas gracias, Pepe. ¿Me escuchan? Porque mi voz no es muy potente. ¿Sí me escuchan bien, Gracias. Ya dijo Pepe efectivamente cómo opera el narco a nivel internacional. Yo le llamo operaciones transnacionales. Estamos viviendo una etapa en la que el narco dejó de ser un traficante de pueblo y México dejó de ser una ruta de paso para convertirse en plazas de consumo de droga, que es la parte que en un momento dado nos afecta, nos atañe y nos está envileciendo a las nuevas generaciones que ya no viven sin drogarse. Efectivamente, en 2011, el Banco de México detectó distorsiones en el sistema financiero mexicano. Hablo nada más del sistema financiero mexicano. Pepe ya habló de la parte de los manejos transnacionales en los bancos, ¿no? El sistema financiero internacional. En el sistema financiero mexicano, en 2011 el Banco de México detectó distorsiones financieras por 11,000 millones de dólares. 11,000 millones de dólares. Es una cantidad increíble que ellos estuvieron analizando a través de la unidad de inteligencia financiera, estuvieron analizando de dónde venía este dinero, cómo es que este dinero aparecía como excedentes en los depósitos bancarios, en las cuentas bancarias, ¿verdad? Y no encontraron explicación alguna, por tanto, coincidieron en que se trataba de lavado de dinero. Pero esto fue nada más una pequeña muestra. Otras investigaciones, una del Congreso de la Unión, permitió discernir que en 2018 la distorsión financiera ascendía a 40,000 millones de dólares, pero del dinero que circula en México. Ahora, imagínense todo el dinero que ha podido salir. Aquí hay una parte de corresponsabilidad de las instituciones financieras, tanto internacionales o en el exterior, como mexicanas. El sistema financiero mexicano, ¿de dónde creen ustedes que se mantiene? ¿De los cuentavientes? De ninguna manera. Se mantiene del lavado de dinero, del manejo de activos, de dinero que está circulando en todos los bancos, ¿verdad? Que nosotros vemos pues como instituciones financieras de crédito, para tarjetas de crédito, para cuenta, para depositar nuestros poquitos ahorros. Yo tengo una cuenta muy lamentable, por cierto, ahí, ¿verdad? Pero resulta ser que todo este dinero es un paso obligado para después ser transferido a cuentas en el exterior. Ya nos dio una cifra Pepe de más de 300,000 millones de dólares que se fueron depositados a una sola institución bancaria en el exterior. Entonces, si ese dinero se está moviendo por fuera, esto por lógica significa que dentro del país tenemos una crisis financiera exasperante. Si ese dinero está circulando en unas cuantas manos, significa que muchos mexicanos no tienen ni de qué comer, ni para nada. Entonces, eso es parte de lo que explica la pobreza tremenda que agobia a los mexicanos. Estamos viviendo un fenómeno histórico de descomposición social, de descomposición de valores. Lo que mencionaba Pepe es efectivamente cierto. Muchos jóvenes, yo he platicado con muchos jóvenes en las barriadas de Acapulco y dicen que prefieren vivir 10 años como reyes y no 80 años como bueyes. O sea, aunque a la vuelta de 10 años vayan a la cárcel o los maten, pero ellos quieren el prototipo de un hombre o mujer exitoso, tener vehículos del año, tener lujos, excesos, una mansión, ¿verdad? En el caso de los varones, tener a su disposición todas las muchachas que pueda comprar su dinero, etcétera, aunque después se vayan a prisión o mueran. Entonces estamos aquí metidos en un círculo vicioso que desgraciadamente no vemos la forma en que se pueda romper. A lo que hacía alusión Pepe, es decir, de que el Estado mexicano estuvo combatiendo el narcotráfico con una política de decapitación. ¿Qué significa esto? Simplemente buscaban a los grandes capos, los agarraban, los detenían y se contentaban con decir, bueno, ya tenemos al Chapo, ya tenemos a Beltrán, ya tenemos a fulano, a Vengano, los tenemos en la cárcel, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la consecuencia de esto? Y esto lo provocó el propio Estado mexicano. Hubo una pulverización
de todas las estructuras que integraban los cárteles. ¿Qué fue lo que pasó? El caso muy claro de todo esto que estoy comentando es el de Arturo Beltrán Leiva. Como ustedes habrán de recordar, Arturo Beltrán Leiva lo capturaron o lo cercaron en Cuernavaca. Ya tenía tiempo que le estaban siguiendo la pista por diferentes estados. Lo estuvieron siguiendo en Guerrero, en Morelos, lo siguieron en Puebla. De Puebla se trasladó él a Cuernavaca, Morelos, donde tenía un condominio, una zona de descanso, se le dice, en el calor delincuencial. Entonces ahí fue donde lo ubicaron, lo cercaron, pero no lo detuvieron, lo asesinaron, utilizaron comandos de élite de la Armada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo mataron el 19 de diciembre de 2009. El 16 de diciembre de 2009. ¿Y qué fue la consecuencia? ¿Cuál fue? Él tenía, dentro de todo lo que podamos ver aquí de malo, ellos tenían un código de honor, un código criminal, pero era un código de honor. En el territorio que él tenía a su cargo, que era Morelos, Guerrero, Puebla, él no permitía secuestros, no permitía asaltos, no permitía robos, no permitía el delito de la extorsión. Quien incurriera en la extorsión era sentenciado a muerte. Los grupos que andaban secuestrando personas que tuvieran economía, ¿verdad? Ellos los ubicaban y los asesinaban. Muchos nunca aparecieron, porque hay muchos, son miles de muertos que están bajo tierra. Nunca se va a saber de ellos porque para eso los escondieron. Entonces, ellos tenían ese código de no permitir ese tipo de delincuencia, ¿verdad? Más que la que ellos protagonizaran. Entonces, ¿cuál era el principal modus vivendi de ellos? La droga. Era la droga. No permitían la extorsión, no permitían secuestro, no permitían otra cosa. Y a quien sorprendían haciendo esto, bueno, simplemente los ejecutaban. Cuando él muere en diciembre de 2009, se descompone la estructura. Entonces surgen, el fenómeno del narcotráfico es como la hidra de Lerna. Le cortas una cabeza y surgen dos. Así que empezaron a surgir toda la estructura del cártel, que era un verdadero cártel, el de Arturo Beltrán, era uno de los cárteles más poderosos, se desmoronó, se pulverizó y surgieron decenas de pequeños cárteles, mini cárteles. Uno de esos mini cárteles se llama hasta la fecha Cártel Independiente de Acapulco, y es el que tiene sumido en una violencia extrema al puerto de Acapulco hasta la fecha. El Cártel Independiente de Acapulco fue uno de los grupos que se separó de la estructura normal, de la estructura original, igual como hicieron en Iguala. Uno de los lugartenientes de Arturo Beltrán estaba en Iguala, eran 11 hermanos, no recuerdo ahorita el nombre, pero se separaron y se organizaron por su cuenta, y de ahí surgieron el grupo conocido ahora como Guerreros Unidos, el grupo que desapareció a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ese es uno de los grupos que se surgió, que fue un desprendimiento del cártel Beltrán Leiva. El otro fue un grupo en Chilpancingo que se hacían llamar Los Rojos. Era un grupito de delincuentes que se dedicaban primero al robo de autos y fueron escalando y escalando hasta que se asociaron con Arturo Beltrán. Entonces se dedicaron al tráfico de drogas igual que todos los demás. Así surgieron varios grupos que formaron una especie de conglomerado, pero con una estructura vertical. Ahí nadie más daba más órdenes que Arturo Beltrán. Entonces todos estos grupos se disociaron y empezaron a pelear territorio, empezaron a pelear población, empezaron a pelear el mercado extorsivo, ampliaron un mercado extorsivo que actualmente es infame, tiene a la economía de Acapulco postrada. Entonces todos estos grupos surgieron porque en lugar de desmantelar la estructura delincuencial, el Estado decapitó a ese cártel, le quitó la cabeza y se pulverizaron y surgieron decenas de mini cárteles. Eso que platico sucedió en Guerrero, sucedió en Morelos, sucedió en Puebla y está sucediendo en todo el país. Por eso tenemos esta violencia imparable, inenarrable, infame, que nos está ahorcando, que nos está ahogando la economía. Entonces, cuando en alguna ocasión Miguel Ángel Mancera, que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que en la Ciudad de México
no había cárteles. Pues la verdad yo me solté la risa, ¿no? Yo dije, pues qué barbaridad. O sea, la Ciudad de México era un territorio de descanso y ya dejó de serlo. Era un territorio de descanso donde confluían todos los cárteles y confluían todas las rutas, pero todos los cárteles estaban aquí. Aquí descansaban, aquí paseaban, en Santa Fe, en Tecamachalco, en diferentes lugares, aquí estaban todos, aquí estaban invirtiendo. Entonces, cuando Mancera dice eso, bueno, uno se pone a pensar, o este tipo es estúpido, o está coludido, ¿verdad? Y recibe su parte. Entonces, yo me inclino por lo segundo, porque cuando se descompuso el escenario y empezaron a chocar los cárteles entre sí, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a surgir los nombres, empezaron a surgir de la nada. Milpa Alto, el cártel Tepito, el cártel La Unión, el cártel, empezaron a surgir porque siempre estuvieron ahí. El fenómeno del narcotráfico ha existido toda la vida, el fenómeno del crimen organizado en diferentes modalidades. Antes era la prostitución, eran diferentes aspectos, tipologías del crimen, pero el narcotráfico fue el que rompió todas las marcas, generó una riqueza inenarrable, pero esa riqueza se concentró en unas cuantas manos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, una gran parte de la economía ya está en manos del crimen organizado. Hay bancos que los propietarios son criminales y por eso le dan cobijo a todas esas grandes sumas de dinero que buscan la manera de invertir en paraísos fiscales, en las Islas Caimán, en Panamá, en Centroamérica, en Sudamérica, porque no hay nada que los pueda contener. Aquí el Estado mexicano lo que hizo fue simular una guerra contra el crimen organizado. Fue una simulación todo el tiempo, porque en lugar de quitarle el dinero, quitarle los activos, desmantelarlos, simplemente, mataban al jefe del cártel que se había vuelto incómodo y ponían otro en su lugar. Y entonces la historia se repetía y se repetía y se repetía. Y la fortuna del crimen organizado, pero principalmente del narcotráfico, creció a raudales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una situación incontrolable. ¿Cómo va a combatir esta fenomenología terrible el presidente López Obrador? La verdad no tengo la menor idea, porque se necesita construir toda una trama que permita participar a la sociedad. ¿Cómo participa la sociedad? Con iniciativas. Esta iniciativa que tenemos aquí, este paraíso de la lectura, esta feria de libro que tenemos aquí, como todas las ferias de libro que los compañeros están impulsando en diferentes partes, eso nos ayuda a salir del marasmo en el que está inmersa la sociedad mexicana. ¿Cómo lo hacemos? Si ustedes leen, si ustedes informan, pues ustedes coadyuvan a construir una conciencia crítica que les permite ser mejores ciudadanos. Y de esa manera, con la lectura, simplemente con la lectura, estamos construyendo ciudadanía, una ciudadanía responsable. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de paso. ¿Quiénes van a sufrir un mundo terrible que vamos a dejar nosotros? Nuestros hijos, nuestros nietos. Ellos van a sufrir las consecuencias de la depredación ambiental, de las mineras, del narcotráfico, de toda esa violencia que no hemos podido encontrar una forma de detenerla. Tiene que detenerse, pero solamente participando en la sociedad. El gobierno no puede solo. Aún con la Guardia Nacional, el gobierno no va a poder solo, porque tenemos un fenómeno de descomposición social, una pérdida de valores. Tenemos que recuperar nuestros valores que teníamos, que nos hacían ser íntegros como familias. Tenemos que volver por nuestros orígenes y combatir este flagelo, porque este flagelo se está llevando todo el dinero en el que trabaja mucha gente. Gran parte de un sector de la sociedad, yo lo veo en lo personal, por mi experiencia, lo veo en Acapulco, como gran parte de la sociedad coadyuva con esta situación anómala de delincuencia, vendiendo droga, vendiendo licores adulterados, siendo correos para hacer acciones indebidas, secuestrando personas. Es decir, tenemos una situación que debe combatirse desde el origen, y el origen es la sociedad, somos la sociedad. Entonces, sí, la verdad, tenemos una situación muy delicada. Efectivamente, el Chapo Guzmán
es ahora, o el cártel de Sinaloa en particular, es ahora uno de los grupos criminales más ricos que hay en todo el mundo. El cártel Jalisco Nueva Generación, que ya anda por aquí, por cierto, le anda pisando los talones, ¿verdad? Y otros grupos, algunos desaparecieron aparentemente, pero se transformaron en bandas armadas que no tienen códigos de honor, que van a ver a una persona humilde que vende tamales. Yo he estado viendo toda esa situación, vende tamales y si se niega a pagar la cuota, 150 pesos a la semana, le meten unos tiros en la cabeza. De ese nivel están las cosas. Es la descomposición que nos está afectando a todos. Yo quisiera devolverle la palabra a Pepe, no sé si ya me extralimité, pero quise darles un panorama de, bueno, la parte cruda y brutal que significa esta situación lacerante del narcotráfico, a la que le sigue el tráfico de personas, el tráfico de niños, el tráfico de órganos. La verdad, estamos en una situación, una coyuntura histórica que necesitamos combatir de una manera o de otra, ¿verdad? Porque yo creo, y creo que Pepe está de acuerdo, en que otro México es posible, compañeros. Muchas gracias por tus palabras, Toño. Lo que creo que podemos hacer, claro, y más. Yo quisiera dar un pequeño comentario y que pudiéramos pasar a dialogar un poco, a contestar preguntas, inquietudes de todos ustedes. Me parece que es muy interesante la parte que abordó Antonio Rivera, referente a que los grupos criminales han estado e incrementa su presencia en la Ciudad de México. Sí. De hecho, yo puedo hablar de que hay indicios de que el gobierno actual de la Ciudad de México va a aceptar la presencia de Guardia Nacional en sus partes limítrofes, porque ya lo ha dicho de alguna manera Claudia Sheinbaum, no que no pueda con la delincuencia, pero sí una especie de cinturón de seguridad a través de la Guardia Nacional para cuidar las entradas que tenemos desde Texcoco, desde Puebla, desde Tlaxcala, desde todas las cercanías, porque sí debe haber una información muy importante ya en manos del gobierno de cómo se están moviendo los grupos criminales. Porque en efecto, cuando estaba Miguel Ángel Mancera, y era además presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores, de la CONAGO, siempre hablaba de establecer un blindaje de la Ciudad de México, evitar que llegara la gran delincuencia a nuestra ciudad. Y resulta que ahora ya se está hablando específicamente de Guardia Nacional, que quiere decir que ahí vienen ya. Y no es estar bien el hombro, ¿no? como el cuento, sino realmente se sienten algunos grupos con la capacidad de operar en la Ciudad de México. Siempre han operado. Lo que no han hecho es la confrontación callejera que se acostumbra en los lugares, en diferentes ciudades y comunidades rurales de la República, pero de hecho aquí están. Se manifiestan algunas violencias a través del grupo de la Unión Tepito o la Antiunión Tepito, o los que se extienden hasta Tláhuac, como ustedes recordarán que hubo una intervención de la Marina Armada para poder controlar la parte de Tláhuac que estaba siendo bloqueada con camiones repartidores, que estaban siendo objeto de estos bloqueos tipo el cártel Jalisco Nueva Generación, que por ejemplo es capaz de paralizar una ciudad como Guadalajara y sus municipios conurbados, ¿no? O su Tlaquepaque, todo esto. Lo han hecho en la carretera a Vallarta, en donde incluso derribaron un helicóptero de la Armada. O sea, hay acciones de la delincuencia
que no hemos visto aquí, que podríamos empezar a ver, si no se pone ese bloqueo preventivo que yo llamaré, que estoy viendo como una especie de negociación ya con la nueva fuerza que está surgiendo, la Guardia Nacional, para que ayude a preservar la seguridad de los ciudadanos. Pepe, sobre ese tema me gustaría nada más rápido hacer un comentario, perdón por la interrupción. Ustedes recuerdan que creo que fue en mayo de 2015, cuando en Jalisco, creo que en Tlaquepaque, no me acuerdo cómo se llama este lugar, derribaron un helicóptero. Lo derribaron con un arma que se llama, es un lanzacohete, no recuerdo cuál es el nombre. Sí, pues es un lanzacohete, ¿no? Ajá, no, es un lanzacohete es una granada propulsada con cohete, por tanto tiene un amplio poder destructivo. Al helicóptero le pegaron en la parte de atrás, en la hélice trasera, y con eso hicieron perder el equilibrio y el helicóptero cayó. Creo que murieron como 17 o 18 personas, entre personal militar y personal civil de apoyo, técnicos y todo. Aquí la clave, lo que yo quisiera destacar es que desde esa fecha, mayo de 2015, ese helicóptero que tumbaron era una de las máquinas de guerra más poderosas que existen en el mundo. Era un poderoso helicóptero, no recuerdo ahorita el nombre, ¿verdad? Pero era un poderoso helicóptero que había recién adquirido las Fuerzas Armadas Mexicanas. Estaba dotado de mecanismos de navegación nocturna, tenía toda la herramienta, tenía ametralladoras de 50 milímetros a los lados, pero también tenía lanzacohete, tenía todo. Era una máquina de guerra formidable. Era casi indestructible ese aparato. Sin embargo, un par de tipos que seguramente mercenarios, es decir, personal con instrucción militar, lo derribó al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo derribó y lo hicieron pedazos. Desde ese momento se canceló la seguridad aérea de nuestro país. Esa es la clave de este asunto. Cuando derriban una aeronave tan poderosa, casi indestructible, se cancela por completo la seguridad aérea de nuestro país. Ya desde mayo de 2015 ya no hay seguridad para volar en los aires de México, porque ya hay armas que pueden tumbar todos estos aparatos. Entonces, y además hay personal capacitado para hacerlo, porque como decía Pepe, estos señores del narcotráfico ahora piensan como grandes empresarios, contratan a mercenarios, contratan expertos, sedujeron a las fuerzas especiales que había creado el gobierno mexicano, los GAFES, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Era la élite, la crema innata del ejército mexicano. Eran nuestros soldados de orgullo, por decirlo de una manera, y se fueron y ahora, después se convirtieron en la fuerza de choque del Cártel del Golfo, la estructura conocida como los Zetas. Ellos eran fuerzas especiales. Entonces, si tenemos personal altamente capacitado en manejo de explosivos, manejo de proyectiles, manejo de inteligencia, de intercepción de comunicaciones, por supuesto que tenemos un alto riesgo para la seguridad nacional. Por eso, bienvenida a la Guardia Nacional. La verdad, bienvenida a la Guardia Nacional, pero bienvenida con todos los atributos que deba tener un organismo de esta naturaleza para combatir a estos criminales, porque ya basta de tanta sangre que han derramado en el país. Si no tienes inconveniente, pasamos ahora sí a darle la palabra a alguien del público que quiera intervenir, hacer alguna pregunta. Si quieren... ¿sí? Bueno, aquí está. Mencionaste que el narcotráfico ya se maneja de manera transnacional. La pregunta sería si esto tiene que ver o es parte de la misma inercia de las empresas transnacionales de la globalización.
Por otro lado, la pérdida de valores es un hecho. Según tú, ¿cuáles serían las propuestas para rescatar esta parte en la ciudadanía? ¿No hay proyectos? Bueno, la construcción de propuestas, primero que todo, debería ser parte de decir una labor, una tarea que tendríamos que hacer entre todos. En Guerrero estamos impulsando una serie de conversatorios entre diferentes sectores de la sociedad, inclusive participando la iglesia, ¿no? Un sector de la iglesia que es la iglesia progresista, la iglesia, algunos se hacen llamar la iglesia de los pobres, ¿no? La iglesia que está vinculada con los sectores sociales, un poco la teología de la liberación, un poco la iglesia tradicional está participando, obligada si quieren ustedes, porque está viendo la necesidad. Entonces, entre todos estos conversatorios en diferentes puntos del puerto de Acapulco, por ejemplo, se están arribando a ciertas conclusiones. Y cuando esas conclusiones estén acabadas y tengamos propuestas específicas, pues se va a publicar como un libro y se va a hacer saber hasta donde se pueda la sociedad a través de los medios de comunicación, pero las propuestas tenemos que construirlas entre todos. Yo tengo algunas propuestas por ahí, pero la verdad quisiera por el momento reservármelas, porque quisiera ver la manera de que eso se pudiera conjugar y sacarlo en forma de un documento testimonial, por lo menos. La globalización, efectivamente, vivimos la etapa de la globalización desde que arrancó la cuestión, el GATT, se llamaba el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, lo arrancó el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, con 3 salvedades. Una de las salvedades, ese Acuerdo General de Aranceles y Comercio era un acuerdo que fue lo que en principio dio origen a lo que ahora conocemos como Tratado de Libre Comercio, fue la base. Sí, estamos hablando hace 37 años, creo. Entonces, Miguel de la Madrid le impuso 3 salvedades, tres corchetes. Les dijo, bueno, hacemos este Acuerdo General de Aranceles y Comercio, este intercambio de comercial, pero dejamos a salvo el campo mexicano, dejamos a salvo el ejido. Le puso tres condiciones, y con esas 3 condiciones, no recuerdo cuál fue la otra, empezaron a caminar esos acuerdos de comercio, el GATT, que después fue un principio en el que participaron 24 o 25 países inicialmente. Ahora, en el Tratado de Libre Comercio, en la Organización Mundial de Comercio, que es el resultado final de todo este proceso, participan 124 países. Es decir, ese es el fenómeno globalizador, pero ¿qué está globalizando? No solamente está globalizando la parte de la economía, también está globalizando la delincuencia. Claro que esto caminó en parte por los procesos neoliberales que tenemos 37 años sufriendo en nuestro país, que creemos que con el arribo de López Obrador se va a zanjar esta tendencia, pues, suicida. Porque la verdad es que el campo mexicano está desmantelado, no se ha promovido el mercado interno, ¿verdad? Se están perdiendo los empleos. La verdad, estamos en un proceso que lo veo muy difícil de revertir. Pero yo espero, la verdad, yo tengo fe en que este señor presidente, y que yo no soy de Morena, ni tengo ninguna afiliación partidista, quiero aclararlo, pero tengo fe en que este señor presidente va a romper con esta dinámica mortal que nos está llevando así la globalización. Es decir, más que los estados nacionales que han tenido estas conductas criminales, ha sido el mercado internacional el que nos ha llevado a donde estamos ahora. Perdón, Pepe. Muy bien, y también vamos a hablar de que es necesario a mediano plazo, porque no va a ser de la noche a la mañana, lo que se da en llamar la reconstrucción del tejido social, porque está totalmente deshecho, destruido, y hay muchas violencias que cruzan simultáneamente, por lo cual no puede aplicarse rápidamente un remedio. De hecho, según las estadísticas, no ha podido revertirse la tendencia a crecer por parte de los criminales, los homicidios dolosos, ahí siguen las desapariciones, siguen los secuestros, estos delitos de alto impacto siguen al alza.
Es decir, no se han revertido a pesar de las buenas intenciones y las medidas que han intentado implantar las personas del nuevo gobierno. Entonces, seguimos sin poder frenarlo solamente, porque hay que frenarlo y hay que revertirlo, ¿no? Entonces, eso va a llevar tiempo, no se deben crear esperanzas falsas de que esto mañana se acabó. No, la criminalidad, se dejó avanzar demasiado a la criminalidad. Entonces, eso es un pago que la sociedad está teniendo que hacer, ¿no? Es algo que no se inventó en estos últimos años, sino ya tiene bastantes, por lo menos 3 décadas avanzando, y eso va a tener que obligarse a retroceder, pero con un poco de tiempo, con educación, con oportunidades de salud, de empleo, con esas ayudas a los jóvenes que ya están entrando en vigor, en fin, con muchísima participación de la gente que ahora no participa. O sea, que está dejando que sea la autoridad la encargada de solucionar todos nuestros problemas. Voy a violar mi propio compromiso de no decir nada, pero bueno, uno de los acuerdos que estamos nosotros trabajando en Acapulco para ver la manera de reconstruir, como dice bien Pepe, el tejido social dañado, pasa por la equidad de género, pasa por la construcción de ciudadanía, ciudadanos responsables, ciudadanos que no solamente vayan a depositar su voto, ciudadanos que la persona que tiene su negocio y que sale diario a barrer el frente de su casa. La construcción de ciudadanía y la equidad de género que por muchos años nosotros, por el machismo mexicano mal entendido, le negamos a nuestras compañeras mujeres. La paridad de género en los cargos públicos, en las empresas, en las responsabilidades sociales, no solamente en la casa, en el domicilio. Esos son parte de las propuestas que estamos viendo de la manera de construir para abonarlas a la construcción de una nueva sociedad, a la reconstrucción de nuevos valores políticos y sociales que permitan que la mitad de la población, que es el 52% de la población de la población mexicana, que son mujeres, accedan a todos los beneficios, a toda la igualdad de oportunidades a los que tienen derecho desde el momento en que son seres humanos y son ciudadanas mexicanas. Esto es parte de lo que tenemos que enderezar, no solamente corregir a los muchachos que hacen a los narcos sus héroes, ¿no? O sea, la cultura del narcotráfico, la cultura del arma, la cultura de la violencia, la cultura de la muerte. Para poder ir enderezando esto necesitamos nuevos valores, y esos nuevos valores pasan por la paridad de género, por la equidad de género y por la igualdad de oportunidades para todos, pero especialmente para nuestras compañeras mujeres. ¿Alguien más? Sí. A ver, yo se lo paso. Buenas tardes, muchas gracias. Yo quisiera nada más un pequeño comentario. Nosotros venimos con mucha frecuencia cuando no está la feria aquí, está en el Zócalo, andamos por toda la feria, porque nos encanta escuchar a los panelistas y todas sus ideas. Entonces, ahora que los escucho, pienso, y cada vez que hemos ido a una feria, dice, pero ¿quién nos dice qué hacemos? Yo creo que es desde lo que uno piensa y lo que uno cree. Yo creo que el tejido social se ha ido descomponiendo por la falta de responsabilidad de los padres. Empecemos por ahí. Y yo no estoy pensando en un joven de 12, 13, 14, 15 años. Estoy pensando en un niño de 3, 4, 5 años. Es casi imposible. Bueno, puede ser posible, pero casi imposible querer corregir cuando un niño ya tiene hábitos, cuando ya tiene una forma de vida
que no la aprendió solamente en la calle, la aprendió desde la casa. Entonces yo sí haría una petición a los padres de familia, desde que tienen un bebé. Yo soy educadora de formación y sé de lo que les hablo, ¿no? Entonces sí trabajé 36 años en educación preescolar y sé de qué se trata. Cuando nos llega un niño grosero, maleducado, etcétera, y el papá lo defiende, entonces desde ahí ya no creamos o no promovimos hábitos, no promovimos respeto hacia los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo en un dicho, no sé si lo voy a decir bien o lo voy a decir mal, que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Y no esperemos a que nos digan qué tenemos que hacer. Con una pequeña acción, y les puedo decir que aquí mi amiga y yo sí hemos emprendido pequeñas acciones desde nuestra comunidad. Nosotros teníamos un problema de gente que tiraba basura, que las heces de los perros por todos lados. Empezamos a cuidar los jardines de la unidad en donde vivimos. Empezamos nosotros a recoger una y otra vez la basura. Les pusimos bolsas, nos llevaban la basura de sus casas incluso, pero no dijimos nada. Seguimos recogiendo, seguimos cuidando, seguimos pues alimentando lo que a nosotros nos gusta hacer, que es tener un ambiente bonito, ¿no? Y logramos, gracias a este esfuerzo que ha sido de muchos años y muchos meses, que la gente ya no tire basura, ya recoja las heces de sus perros, ya no tengamos ese ambiente sucio. Por eso repito, y desde los niños pequeños, que ellos van aprendiendo de nosotros. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y podemos cambiar con una pequeña cosa, de verdad una pequeña cosa. No tirar basura, que fumaste, llévate tu colilla, guárdala en una servilleta, métela en tu bolsa. Y así pequeñas acciones nos van a hacer lograr que este México se recomponga. Ya no tenemos, de verdad, ya no tenemos valores, ¿eh? Ya los padres creen, y lo voy a decir así, que creen que son amigos de los hijos. Y créanme que no. Un padre jamás será amigo de su hijo. Tiene que ser ejemplo de su hijo. La responsabilidad es de él para ser unos mejores ciudadanos. Entonces, ese es nada más mi consejito. Nada más. Y no regaño, por cierto. Muy bien. Nos da mucho gusto escuchar gente consciente, participativa, que está aquí entre el público. Gracias. Nada más, para retomar un poco, buenas tardes. Quisiera regresar un poquito al tema de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Hace un momento usted mencionó que hubo una atomización de los grupos delictivos a partir de Beltrán Leiva. Los grupos se atomizaron, se hicieron pequeños cárteles. Sinceramente no me cuadra esta hipótesis y solamente la expongo con respeto por el hecho de que cuando fue la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa, si se tratase de un grupo atomizado, un grupo pequeño, creo yo que no tendría el poder para disponer no solamente de la policía local, sino también del ejército, el que se encuentra ahí en la entrada de Iguala, el cuartel militar, y además de tener protección desde el Estado, desde el Estado, porque vimos claramente cómo el Estado se encargó de correr al grupo internacional de expertos, denigrar su trabajo. Esa es una. Número dos, quisiera saber si ustedes tienen información. Yo he tenido la fortuna de estar en ciudades como Guadalajara o Culiacán, en las que se afirma por la gente local que si los narcos sacaran el dinero que tienen en ciudades como Guadalajara o como Culiacán, la economía local, o ciudades como Mexicali también, si no tuviera el dinero del narco, la economía local sencillamente no existiría en ciudades de ese tipo. La pregunta es, si ustedes tienen información acerca de la intromisión del narcotráfico en la Ciudad de México a través del boom inmobiliario que llevamos viviendo desde hace, me parece que son unos 10 años, que vemos que se construyen un edificio tras otro, más otro, más otro, además de centros comerciales, que son inversiones muy altas y que yo tengo la hipótesis de que seguramente hay dinero
sucio detrás de esas inversiones. Quería preguntar si ustedes tienen información de ese tipo. Y por último, número 3, creo que es importante comenzar ya y es una propuesta básicamente, que comencemos ya a tener en la mesa, de poner en la mesa el asunto de la trata de personas. Creo yo que no es casualidad que desaparezcan tantas personas en este país. Lo estamos viendo ya como algo común, pero yo me atrevo a sostener que México es un punto rojo a nivel mundial, sino es que es un punto clave de trata de personas, porque no es casualidad la cantidad de alertas, la cantidad de personas desaparecidas y el número de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la última parte de tu pregunta, yo sí creo que hay mucho lavado de dinero en el país, que son capitales que suelen ocultarse con mucha astucia, ¿no? Y con inteligencia financiera. Y me parece que todavía no vemos muy activas a las unidades precisamente de inteligencia financiera. Empiezan a actuar. Es decir, ahora hay un caso que me parece muy interesante y positivo, el hecho que estén acusando al exgobernador de Nayarit, a Sandoval, de haber justamente recibido dinero del grupo, y dicen del cual, del cártel de Jalisco Nueva Generación. Me parece que deriva de información del exfiscal Edgar Beitia, que fue capturado en Estados Unidos y que tuvo que decir todo lo que tuvo que decir, a pesar de lo cual le dieron cadena perpetua. Está en cadena perpetua. Y está involucrado un magistrado que también estuvo recibiendo dinero de sobornos del narco. Entonces estamos hablando de un gobernador, de un magistrado y de un fiscal estatal. Me parece que sí es importante, hay que reconocer cuando las cosas empiezan a hacer bien, aparentemente en este caso, ¿no? Y habría que hacer que las unidades de inteligencia financiera sigan el camino del dinero a través de restaurantes, inmobiliarios, edificios, etcétera. De hecho, en Jalisco, según la DEA, Caro Quintero, en alianza con Esparragosa el Azul, tenía inversiones en edificios inteligentes, en inmobiliarias, en cadenas de gimnasios y de restaurantes, que es donde se puede ocultar muchísimo el ingreso. Y ya lo de Guerreros Unidos, los Rojos, los Ardillos, los Granados, el SIDA, todos esos grupos pequeños en efecto, pero algunos con ya bastante poder, que son derivados de los Beltrán Leiva. Sí, yo creo que tu hipótesis es acertada, pero nos falta información. ¿Por qué nos falta información? Porque perseguir el rastro al dinero sucio, ¿sí?, es la parte más difícil de cualquier investigación. Seguir el rastro de dónde se van depositando, a dónde se van inyectando el dinero, dónde se disfraza, es la parte más difícil de cualquier investigación financiera. Pero lo que se sabe con certeza es que efectivamente el narco ha estado invirtiendo en dos rubros fundamentales: en turismo y en el sector inmobiliario. No cabe duda. Entonces la hipótesis yo creo es correcta. El grupo delincuencial Guerreros Unidos es un grupo atípico. No es un grupo pequeño, digamos, como son los Granados en la Costa Grande o el SIDA en Acapulco. El SIDA fue integrado como por una alianza de 10 grupitos que se integraron y formaron el SIDA en rechazo al grupo foráneo que era el de los sinaloenses, precisamente. Y de ahí se fue evolucionando de diferentes maneras, de una manera muy accidentada, pero llegó a los extremos en que hoy llegaron, precisamente debido a la falta de liderazgo entre ellos. Cayeron los liderazgos y empezaron a pelearse el territorio entre ellos, y tenemos un caos en esa parte. El grupo de Guerreros Unidos tuvo un comportamiento completamente distinto. ¿Cuál fue el origen del grupo Guerreros Unidos? Sucede que antes, cuando estaba Arturo Beltrán en su apogeo, despachaba en Las Brisas, en una mansión, y allá se reunían todos los grandes capos de todo el país. Allí hacían fiestas, se reunían y ahí tomaban decisiones. Por eso se llama delincuencia organizada.
pero después hubo gente que le empezaron a decir que invirtiera en el área de Iguala y se trasladó a Iguala. Entonces después las grandes fiestas eran en Iguala. Entonces en Iguala hubo gentes que lo convencieron de que metiera dinero a lavar su dinero ahí en negocios de Iguala. Entonces convirtieron a la ciudad de Iguala en toda una lavadora. Había restaurantes, había antros, había edificios que se estaban construyendo, etcétera. Un centro comercial que se llama El Tamarindo, ¿verdad? Entonces hay la hipótesis es que Arturo Beltrán, cuando lo mataron, había derramado más de $300 millones en Iguala. Entonces el grupo que era el grupo de confianza de Arturo Beltrán, los Pineda, una familia, se llamaba, su hombre de confianza se llamaba Mario Alberto Pineda, le decían, ¿mande? Pineda Villa. Y le decían el MP. Ese era el grupo de confianza. Su hermano de este hombre se casó con el alcalde de Iguala, ¿sí? De ahí viene todos los vínculos, las vinculaciones. Entonces, pero sucede que ellos se dieron cuenta de que estaba todo ese dinero regado y lo empezaron a recuperar. Para eso necesitaban crear un grupo de choque, porque iba a venir la familia Beltrán Leiva a pedirles ese dinero. Entonces crearon un grupo de choque que se convirtió en lo que hoy es Guerreros Unidos, alrededor de todo Iguala, hicieron un cinturón y con ese dinero, con el mismo dinero de Beltrán, se coludieron con policías, con militares, ¿verdad? Con diferentes corporaciones, y crearon lo que es el monstruo, lo que se convirtió en un monstruo de Guerreros Unidos. Por eso tuvieron una enorme capacidad para dar cochupos, pues, para comprar gente y todo. Y cuando llegaron los muchachos de Iguala a pedir esos camiones, a llevárselo para la manifestación, alguien les dijo que eran de un grupo criminal contrario, y decidieron eliminar los rojos y decidieron eliminarlos. Ese fue el origen realmente. Entonces para eso hicieron participar a policías, hicieron que policías federales voltearan su vista a otro lado, que no se dieran cuenta de lo que pasaba. Todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Hay una estructura militar que se llama CIO, que está adscrita al batallón que está en Iguala. Cada batallón tiene un CIO, se llama Servicio de Información, Instrucción y Operaciones, es inteligencia operativa. Así que ese CIO es un grupo nutrido de militares que anda por todo el perímetro que le corresponde al batallón, Iguala, Cocula, Huitzuco, recaban toda la información que pudiera ser de interés para los mandos castrenses y se los están suministrando. Es decir, el mando militar en esa zona estaba perfectamente enterado de todo lo que estaba pasando en tiempo real. Así que sí, o sea, podemos decir que hubo participación parcial, así sea parcial, del Estado mexicano, ¿verdad? Pero es un grupo atípico hasta la fecha. Se recompuso. Me dicen que ahora todos los nuevos elementos del Guerreros Unidos no son los que estaban. Muchos huyeron, otros los mataron, ¿verdad? Pero el caso está en que las grabaciones que dieron a conocer el año pasado de la DEA pusieron al descubierto que los verdaderos creadores, los autores originales del asesinato de todos estos muchachos fueron los mandos que estaban en Chicago. Ya eso lo dio a conocer la DEA a través de la filtración de las grabaciones. Esos eran comentarios nada más, que lo demás ya te lo platicó Pepe. ¿Me permites? Sí, claro. Ya nos pasamos de tiempo, ya nos comimos. Ya no voy a hablar porque si no me va a regañar Pepe luego, yo quiero terminar con un texto que nos trajo un compañero cuyo nombre no aparece aquí. Dice: la solución la tiene el pueblo. Si no hay consumidor, no hay vendedor. Dejen de usar droga y no será negocio. Ni 1000 ejércitos marihuanos, ni jueces drogadictos, ni diputados viciosos van a funcionar si la gente es tonta y se droga. El pueblo tiene la solución. Cada uno de los que estamos aquí conoce a un criminal o tiene uno en casa. El día que los buenos renuncien a sus criminales conocidos, habrá tranquilidad. ¿Cuántos aquí compran droga? Ese dinero sirve para que los narcos funcionen y compren armas. Con eso vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Pepe. Y de parte de la Brigada para Leer y Libertad le tenemos de regalo libros.